las bases bíblicas y teológicas de la educación. La próxima diapositiva comienza con un texto bien importante. Este texto, que está en Deuteronomio capítulo 6, se conoce en hebreo como el Shema, porque la primera palabra que se traduce al español como escucha, dice en hebreo Shema, ¿verdad? Entonces, oye Israel, dice el texto, ¿verdad? Oye, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a la próxima diapositiva y podemos ver lo primero que el texto dice escucha. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que esa traducción se queda corta. Porque la palabra Shema quiere decir mucho más que escuchar. Ese verbo quiere decir escucha y obedece. Nosotros no tenemos un verbo en español que quiera decir ambas cosas. Nosotros no tenemos un verbo en español que quiera decir escucha y obedece. Entonces el texto está diciendo escucha y obedece. No es nada más quedarnos en la escucha, no es nada más oír, es hacer. Porque la educación necesita ese componente de acción. No es nada más escuchar, hay que hacer. La próxima diapositiva, por favor. Note lo que dice el versículo 7. Y repetirás estas palabras, ¿a quién? A tus hijos. Y también nosotros encontramos otros textos que hablan y a los hijos de tus hijos. Y a los hijos de tus hijos de tus hijos. O sea, nosotros tenemos un mandato bíblico de enseñarle la fe a las nuevas generaciones. No permitan que su iglesia se contamine con el virus que ha atacado a otras iglesias. Aunque usted no lo crea, yo he ido a congregaciones donde la gente no quiere niños y que no quieren tener ministerio con la niñez y que no quieren que hayan iglesia infantil y que no quieren que se trabaje con la niñez y que no quieren que los niños canten al frente y que no quieren que hayan cultos de niños y que no quieren que los niños prediquen. La Biblia nos manda a hacerlo. Estas palabras hay que enseñárselas y no es nada más de siéntate ahí tranquilito y aprende. Es hazlo, aprende a hacerlo. ¿Está bien? Es importante, una vez más, en vez de nada más enseñarle a los niños un texto bíblico sobre la oración, póngalos a orar, a interceder por los demás. Hay un niño o una niña enferma en su iglesia y los niños saben, el resto del grupo sabe que ese niño o niña está enfermo. ¿Por qué no hacen una tarjeta y todos los niños la firman y le ponen un mensaje y escoge una delegación de 2 o 3 niños para que vayan a entregarle esa tarjeta a ese bebé o a ese niño o a esa niña? Tenemos que entender, esto no es cuestión de verbalizar, es cuestión de vivir el evangelio. Amén. Próximo texto. Encontramos un texto y yo le voy a pedir que lo busque en su Biblia y lo marque para que nosotros entendamos el peligro enorme que corre la iglesia cuando la iglesia no educa a las nuevas generaciones. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jueces 2:10? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, murieron todos los que cruzaron el mar rojo y el desierto. Y también murió la generación que acompañó a Josué
Y después que había muerto la generación que conquistó la tierra prometida con Josué, mire lo que dice la Biblia. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Ve el peligro cuando la iglesia no educa a las nuevas generaciones? Próxima diapositiva, por favor. Imagínese usted, 2 generaciones atrás, abuelo salió de Egipto, papá cruzó el Jordán y conquistó la tierra prometida, y yo no sé nada de eso y no adoro a Jehová. La fe cristiana siempre está a una generación de perderse. Si nosotros no evangelizamos a las nuevas generaciones, corremos el peligro de quedarnos sin iglesia. Próximo texto. Vamos a Segunda de Reyes 22, del 10 al 13. Y este es un texto un poquito dificilillo de entender, porque la Biblia espera que usted entienda lo que está ocurriendo. Era rey Josías, y Josías está como rey y descubren un libro, que probablemente es el libro del Deuteronomio. Y dice la Biblia: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro y de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Próxima diapositiva, por favor. Note cómo el reino de Judá, gobernado por un descendiente de David, cometieron el error de permitir que un libro de la Biblia se perdiera. Y no le prestaron atención. Y lo recuperaron. Y lo leyeron como por primera vez. Y fue tan conmovedor que el rey se rasgó los vestidos. Eso se hacía cuando usted quería demostrar que usted estaba indignado o que usted había pasado por algo traumático. El rey estaba indignado. ¿Cómo es posible que nosotros hemos olvidado el libro? Es crucial que la iglesia vuelva a la palabra. Es crucial. Miren, yo enseño predicación. Ese es mi mero mole, para decírselo en mexicano. Y me preocupa, mire, borre la palabra preocupa, me espanta la cantidad de personas que predican un libro que no entienden. Están predicando la Biblia y no la entienden. No la entienden. Están predicando un texto que no lo entienden. ¿Eh? Por ejemplo, en la Biblia se nos habla de direcciones del viento. El viento puede estar a favor o en contra, barlovento o sotavento. Y un día yo estoy en Puerto Rico, voy a visitar un hospital, tengo una emisora cristiana puesta, y cuando me subo al auto hay alguien predicando sobre Hechos y dijo
que el apóstol Pablo había llegado a la ciudad de Barlovento. No existe la ciudad de Barlovento. Lo que quiere decir que habían llegado a la ciudad con el viento en contra. Eso es lo que quiere decir. Y usted continuamente encuentra personas que no entienden el texto. Porque, miren, no han sudado la camiseta. La Biblia hay que estudiarla. Y toma tiempo. Y es necesario que usted tenga una curiosidad santa. Una curiosidad santa. Mire, le voy a dar un ejemplo. Romanos 12 nos dice que cuando alguien sea tu enemigo y te haya hecho daño, en vez de tú tomar venganza contra el enemigo, lo bendigas. Porque haciendo eso, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Yo he preguntado en yo no sé cuántos países que he dado clases, ¿cuántas personas saben qué son las ascuas de fuego? Casi nadie sabe. Si usted busca eso en una traducción moderna de la Biblia, como la traducción en lenguaje actual que la hizo Alfredo Tepox aquí en México, dice, se le va a poner la cara roja de vergüenza. Y eso es lo que quiere decir el texto. ¿Qué es eso de ascuas de fuego? Mire, bien sencillo. En el mundo antiguo, en el tiempo de los apóstoles, las cocinas no eran ni eléctricas ni de gas, porque no había ni electricidad ni gas fluido. Así que usted cocinaba ¿con qué? Con leña. Pero si usted vivía en una ciudad, ¿dónde usted cortaba la leña? Usted tenía que ir o al mercado a comprar la leña o esperar que pasara un revendón. Yo sé que ninguno de ustedes jóvenes sabe lo que es eso. Un revendón era una persona que caminaba por la calle anunciando que estaba vendiendo algo. Pues mire, una de las personas que pasaba por la calle era el carbonero. Y el carbonero a veces llevaba carbones encendidos, ascuas de fuego. De manera que la señora que iba a cocinar no tuviera que empezar el fuego de cero. Entonces, ese pobre hombre se ponía un trapo en la cabeza y arriba de la cabeza tenía una charola que tenía ¿qué? Carbones encendidos, ascuas de fuego. ¿Y cómo tenía la cara ese señor? Roja por el calor. Pues ¿qué pasa? Lo que el apóstol quiere decir es, cuando tú bendices al que te está maldiciendo, esa persona, si tiene un ápice de decencia, le va a arder la cara de vergüenza. Esas son las ascuas de fuego. Es importante entonces que nosotros tratemos de entender el libro y que prediquemos lo que entendemos correctamente de la palabra. ¿Está bien? Vamos a la próxima diapositiva y ahí entonces entramos a un proceso que yo me imagino que muchos de ustedes ni sabían que se estaba dando. Usted recuerda que el pueblo de Israel fue cautivo, en cautiverio ¿a dónde? A Babilonia, ¿verdad que sí? Y los babilonios hablaban un idioma que se llamaba el arameo, que es un idioma muy parecido al hebreo, es como decir portugués y español, bien parecido, pero es un idioma distinto. Pues ¿qué pasó? Cuando la gente llegó de vuelta de Babilonia, mucha gente ya no hablaba hebreo, hablaban arameo. Y déjenme decirles, Jesús no hablaba hebreo, Jesús hablaba arameo. Pues ¿qué pasó? Aquí en Nehemías 8, del 5 al 8, lo que se nos dice es que cuando se leyó el texto
Hubo que tener traductores. Mire lo que dice la palabra. 8 del 5 al 8. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, y ahí tenemos varios nombres: Jesúa, Baní, Serebías, Amín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. O sea, la estaban traduciendo al lenguaje del pueblo. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La próxima diapositiva, por favor. Es importante no solamente explicar, a veces hay que traducir. Esta traducción que nosotros usamos, la Reina Valera 60, busque las primeras palabras, las primeras páginas de esta Biblia, y le va a decir que la primera traducción de esta Biblia se hizo en el siglo XVI. Antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569. Revisada por Cipriano de Valera en el 1602. Después se revisó en el 1862, en el 1909, en el 1960, en el 95 y en el 2011. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la gente lee la Biblia y encuentran palabras que ya no se usan. Por ejemplo, la Biblia dice que los pastores usan un cayado, ¿verdad? Recuerda el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado es un objeto, era un palo que tenía una curvatura en la punta, de manera que si una oveja se caía en un hueco, usted con esa curvatura, con ese gancho, sacaba a la oveja. Pregúntale a cualquier persona en la calle, pregúntale, ¿qué es un cayado? ¿Y qué le va a decir? ¿Alguien que no está hablando? La Biblia habla de un bordón. Pregúntale a cualquier persona en la calle qué es un bordón. Un bordón es una vara que se usa para apoyarse al caminar, que es más alta que la persona. Eso es un bordón. Es como un bastón que es más alto que la persona. Concupiscencia. Pregúntale a la gente qué es la concupiscencia. A la gente de la iglesia, pregúntale qué es la concupiscencia. Mire, concupiscencia lo que quiere decir son malos deseos. Eso es lo que quiere decir. Literalmente son pasiones desordenadas. ¿Cuántas personas saben eso? Pues entonces es importante utilizar traducciones de la Biblia más sencillas, más modernas. Pero ¿cuál es el problema? Que siempre sale alguna de estas personas negativas de la iglesia y ¿qué va a decir? Ah, esa Biblia es del diablo. Mire, no hay Biblia del diablo. Si el diablo se pone en el negocio de traducir Biblia, lo que va a hacer la gente es convertirse al Señor. El diablo no se va a poner a traducir Biblia. Lo que pasa es que la gente tiene que comprender que esta es una versión antigua. Y por más que se revise, todavía tiene ese sabor antiguo. Y hay muchas palabras que uno las lee y frases y no las entiende. Por eso es necesario traducir la palabra. Amén. Vamos a la próxima diapositiva. Esta es bien importante. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí tenemos que hacer una diferencia entre inteligencia y sabiduría. Son dos cosas distintas. Hay gente inteligente que no es sabia. Y hay gente sabia que no tiene escuela.
Porque sabiduría es saber vivir. Hoy hay un concepto nuevo que no existía cuando yo estudiaba hace 40 años. Hoy hablamos de inteligencia emocional. Hay gente que tiene inteligencia para los números. Hay gente que tiene inteligencia. Son muy inteligentes, pero no tienen inteligencia emocional. Yo tuve un episodio que me dio cáncer de la tiroides. Y me operó el mejor cirujano que había en el estado de Indiana, que era donde yo vivía en aquel tiempo. El mejor cirujano otorrinolaringólogo que había en todo Indiana fue el que me operó a mí. Ese hombre era un genio operando, pero era un burro hablando con uno. Era inteligentísimo, pero no era sabio. O sea, no tenía tacto. Él como que no le prestaba atención a los detalles. Él era tan bueno en lo que hacía que él viene y me hace un examen y me dice, mira, probablemente tú no tienes cáncer, en 6 meses te veo. Tómate esta pastilla. Cuando voy a los 6 meses, me dice, ¿sabe qué? Eso sigue creciendo. Así que tienes cáncer y probablemente te vas a morir. ¿Te puedo operar la semana que viene? Así, hermano. Entonces era torpe hablando con uno. Como que se olvidaba que uno tenía sentimientos. ¿Ven? Y usted conoce gente así. Usted conoce gente así. Del mismo modo, usted tiene gente que no tiene escuela, pero tienen sabiduría. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que el principio, el comienzo de la sabiduría es saber que Dios existe y tener temor de Dios. El necio no tiene temor de Dios. El necio no tiene temor de Dios. El sabio sabe que Dios es y lo respeta. Y esto es bien importante. Porque al final lo importante es saber vivir en comunión con Dios. Amén. Próxima diapositiva. ¿Qué nos dice? Dice la Biblia, Marcos 2, del 13 al 15. Después Jesús volvió a la orilla del lago y toda la gente se le acercaba y les enseñaba. De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos y le dijo, sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Próxima diapositiva. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que la gente que seguían a Jesús aprendían con él, ¿cómo? En el camino. No es que iban a un salón de clase con un cuaderno y un libro de texto y tomen notas de la conferencia. Es que aprendían al ver a Jesús. El texto que leímos es escandaloso. Los cobradores de impuestos eran vistos como pecadores y traidores. Pecadores porque la ley judía prohibía la interacción con los extranjeros. Y los que cobraban impuestos trabajaban para los extranjeros. Y traidores porque esos extranjeros eran los opresores, los romanos, que estaban imagínese usted que un país invada México. ¿Cómo usted vería a los mexicanos que trabajen para los extranjeros? Pues, como traidores. Y Jesús busca a uno de esos pecadores y traidores y le dice, sígueme. Es una enseñanza en el camino. Es una enseñanza para la vida. Y cuando el Señor nos habla, nos emplaza.
Y ese hombre en un segundo tuvo que escoger o Roma o Jesús. Y déjeme decirle, él levantarse y dejar esa plata ahí y abandonar ese puesto para seguir a Jesús le podía costar la vida. Note que la Biblia no dice que el hombre dijo, no, no te preocupes, déjame cuadrar todo, hacer un inventario. Dice que dejándolo todo, le siguió. Y después, ¿con quién Jesús se reúne? Con más gente que eran vistos como gente de mala vida. ¿Y para qué? Para hablarles del reino. Les repito entonces que necesitamos una fe en el camino. Una fe en el camino. No necesariamente nada más ir a un auditorio y escuchar a una persona hablando como ustedes me están escuchando ahorita. La verdadera educación cristiana se da de uno a uno cuando seguimos el ejemplo de nuestros mayores en la fe. Seguimos. Este texto es un texto hermosísimo. Usted lo conoce como la curación del ciego Bartimeo. Y el texto dice que arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió al maestro. O sea, el ciego le respondió, maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, inmediatamente, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Al igual que hizo Leví, este hombre lo dejó todo. Y usted me va a decir, hermano Pablo, el texto no dice que lo dejó todo. Sí. ¿Qué es lo primero que dice ese versículo? Arrojando su capa. Este hombre era ciego, ¿verdad que sí? ¿Dónde es que él recibía las monedas? Lo que hacía un hombre que no podía ver era que se sentaba y ponía la capa entre sus piernas, de manera que cuando cayera la moneda, él sintiera el golpe. ¡Tum! Y ahí agarraba la moneda. O sea que en la capa él tiene las monedas. Y cuando Jesús lo llamó, ¿qué él hizo? Arrojó su capa. Porque había encontrado algo más valioso que las limosnas que recibía. Próxima diapositiva. Note que este texto es paradigmático, este texto es bien importante, porque este hombre recibe visión. La educación cristiana nos da visión. La Biblia dice que sin visión el pueblo perece, el pueblo se desenfrena. Nosotros necesitamos visión. ¿Qué quiere decir eso de visión? Que donde usted en la carne, en su naturaleza humana, ve a una persona que no tiene futuro, en el espíritu usted la ve como un potencial hijo o hija de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ver como Dios ve. ¿Usted recuerda cuando el profeta Samuel, Dios le dijo que fuera a casa de un hombre llamado Isaí, que de allí que allí iba a encontrar al rey que iba a sustituir a Saúl? Entonces Isaí tenía 3 hijos, todos así, hijos del Altísimo, grandototes, apuestos, ¿verdad? Fortachones. Y cada vez que venía uno y Samuel le decía, este es, Dios le decía, este no es. Y después que Dios rechazó a esos, él le pregunta a Isaí, ¿te queda otro? Y dice, me queda el hijo más pequeño, que está en el campo. Y cuando llegó el más pequeño, el más débil, el más joven, Dios le dice a Samuel, este es. Y cuando Samuel no le cree, Dios le dice, es que tú miras lo de fuera, yo miro el corazón.
La iglesia necesita visión. Necesitamos ver lo que no existe. ¿Qué nos dice la epístola a los Hebreos? ¿Qué es la fe? ¿La fe es creer en lo que usted ve? No, es estar seguro de la realidad de lo que no vemos. Y lo primero que no vemos es a Dios. Cada persona que ha establecido una iglesia lo ha hecho motivado por una visión. Cuando el hermano Páez y su familia comenzaron la misión aquí en Mazatlán, ellos lo que tenían era una visión y un llamado. Es importante pedirle a Dios visión en el nombre de Jesucristo. Amén. Próxima diapositiva. Aquí tenemos otro texto importante que nosotros lo llamamos la Gran Comisión. ¿Y qué dice? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había enseñado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Próxima diapositiva. La iglesia tiene que discipular a los nuevos creyentes. Ustedes en la Asamblea Apostólica han crecido mucho porque han seguido la estrategia de Jesús. Usted se espantaría de la cantidad de iglesias que predican, evangelizan, una persona pasa al frente, se convierte y después le dicen: ven el domingo a la escuela bíblica. Y no tienen clases de discipulado, y no tienen células, y no tienen grupos pequeños. Entonces, cuando esa persona recién convertida, que nunca ha leído la Biblia, lo meten a la clase de los caballeros, con gente que llevan 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, que se saben la Biblia al derecho y al revés, se sienten perdidos. Eso sería tan tonto como yo tomar a un niño de 5 años y matricularlo en la universidad. Pues mire, no. Las iglesias necesitan clases de discipulado. Y no nada más un grupito de discipulado. Necesitamos niveles de discipulado. Un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel. Porque la gente no nace conociendo las cosas. Le voy a contar un error que yo cometí. Un error que yo cometí. Me llega a la iglesia esta señora impedida, le faltaba un bracito. Le habían amputado un brazo porque le había dado cáncer en el hombro. Y ella, mire que yo quiero buscar de Dios. Y entonces le digo: tiene que orar, hermana, tiene que orar. Ella me miraba raro cada vez que yo le decía que tenía que orar. Pero no me decía nada más. Pues un domingo ya está en la iglesia y teníamos el ministerio infantil. Y teníamos como parte del ministerio infantil marionetas. Y con las marionetas, ese día le enseñamos a los niños a orar. Eso fue domingo. Esa semana ella vuelve al hospital, porque ella siempre estaba en el hospital. Y yo la voy a visitar al hospital. Y bien contenta me dice: pastor, por fin entendí lo que usted me quería decir. Y yo: ¿a qué usted se refiere? Que usted siempre se pasaba diciendo que yo tenía que orar. Sí, yo le he dicho que ore. Pero usted nunca me enseñó a orar. Y ahí yo dije que, ay, mamá. Me dice: pero con las marionetas el domingo aprendí a orar y desde el domingo estoy orando. Pues mire qué tonto yo, diciéndole a ella: haga esto, pero no se lo enseño. Ahí es que viene el discipulado. Tiene que orar,
uno ora así, ore conmigo. Y usted le enseña. Hay que ofrendar. Uno ofrenda de esta manera. Y usted le da el ejemplo a la persona. Vamos a compartir nuestra fe. Y vamos a caminar y vamos por la comunidad. Y vaya conmigo para que usted vea cómo se hace. Y vamos al hospital, venga conmigo. Usted aprende cómo se hace. Eso es discipulado. Es la fe del camino. Amén. Próxima diapositiva. De este texto le hablé hace un ratito, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre, una persona perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ninguno de nosotros va a lograr esto en esta tierra. Ninguno de nosotros va a decir, ya estoy en la estatura de Cristo, ya no tengo que hacer nada más. Eso quiere decir que mientras usted viva, usted tiene que estar en esta búsqueda de llegar al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos buscando, llegar a la medida del hombre que verdaderamente era hombre perfecto. La próxima diapositiva nos lo aclara, ¿verdad? Sigue la lectura que dice, ¿para qué es que necesitamos esa madurez? Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Próxima diapositiva, por favor. Note que el texto dice, necesitamos llegar a la estatura de Cristo, la madurez, para que ya no seamos, ¿qué? Niños que se dejan engañar por la gente que usa las tretas, las artimañas, los engaños del error. Le voy a decir esto con mucha tristeza porque esta hermana murió relativamente joven. Esta muchacha venía a mi iglesia, una mujer que tendría unos 50, 52 años y muy simple, una mujer no tenía mucha escuela, no tenía como mucho discernimiento, era una dama muy buena, muy servicial, pero como que no tenía juicio crítico, ¿entiende? Como que ella no analizaba bien las cosas. Pues un día me dice que se va de la iglesia, porque había encontrado otra iglesia donde sí se manejaba el poder de Dios. Y yo pues respeté eso, usted se quiere ir, se puede ir. Pues entonces ella le confía a una de las líderes de la iglesia porque ella pensaba que en esa otra iglesia sí se manifestaba el poder de Dios. Y lo que le estoy diciendo no es mentira. Desgraciadamente es la verdad. La muchacha viene y le dice a la líder de la iglesia, es que en esa iglesia oran por ti y tú brillas. Y la líder de la iglesia, esta hermana, que era una mujer muy, muy madura en la fe, le dice, ¿cómo que eso que tú brillas? Sí. Cuando tú pasas al frente y oran por ti, después tú te miras y brillas. Y ella no le creyó, claro está. Dice, pues yo te voy a demostrar que uno brilla. Pues un domingo fue al culto y del culto fue a visitar a la miembro de mi iglesia. Le dice, mira, ¿ves que estoy brillando? Y sí, estaba brillando. Espero que nadie de los que está viendo por internet haga este truco.
es que tenían una consola de aire acondicionado que cuando pasaba la gente al frente, la encendían y ponían estos destellos de brillo que usted puede comprar en la farmacia, puede comprar en la droguería, puede comprar en cualquier sitio de belleza, que en inglés le dicen glitter, y lo ponían en las aspas. Y ella sí tenía ese brillito, esos brillitos, esos destellitos, porque eso se pega a la piel. Y eso fue suficiente para que ella abandonara su iglesia y se fuera a otra iglesia, porque allí ella brillaba. Y déjeme decirle, hay mucha gente que utiliza tretas y artimañas. Y esas personas le van a tener que dar cuenta a Dios, porque Dios existe, ¿entiende? Esto no es una broma, esto no es una tontería. Si yo le digo a la gente, dale esto a Dios y yo me quedo con ese dinero, yo le voy a tener que dar cuenta a Dios, porque Dios existe. Mire lo que le voy a decir, en el fondo, una persona que usa la fe para robar es atea, porque no cree que hay un Dios que lo va a castigar. Hubo una vez que yo estuve hablando con un tesorero de una iglesia y él dice, la gente piensa que le da el dinero a Dios y me lo dan a mí, que soy el tesorero. Y yo le dije, ¿sabe qué? Usted tiene toda la razón. Yo nada más le voy a hacer una pregunta. Dígame. ¿Y Dios pensará que la plata también es de él? Y el hombre se me quedó mirando, porque yo creo que la plata es de Dios. Es importante, recuerden lo que le dije, el necio no tiene temor de Dios, pero los niños fluctuantes se dejan engañar de los necios. Es crucial que nosotros le enseñemos a la gente a discernir lo verdadero de lo falso. ¿Están conmigo hasta ahí? Espero no haberlos asustado con lo que le conté. Pero desgraciadamente es ese tipo de cosas que se dan en algunas iglesias. Vamos a la próxima diapositiva para ir terminando. Mire lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla de lo que vaya de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Y eso quiere decir, vamos a la próxima diapositiva, que hay doctrinas sanas y hay doctrinas enfermizas. ¿Ok? ¿Eso lo entendimos claro? Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Hay que perseverar en la doctrina sana, la doctrina buena, no en las doctrinas enfermizas. Si yo le pido a usted plata para que Dios haga algo por usted, eso es falso. Eso es falso. Si yo uso la fe para explotarle a usted y obligarle a hacer algo que usted no quiere hacer, eso es falso. Y la gente se deja engañar. Yo conocí a esta señora que fue a hablar conmigo para preguntarme mi opinión si ella debía demandar a un pastor. Y déjeme decirle lo que hizo ese pastor. Esa señora no vivía en Puerto Rico, ella vivía en Estados Unidos. Su mamá, que era una ancianita, ya una señora de los 80 y largos, ¿verdad?, vivía sola e iba a una iglesia. Pues en uno de los viajes que hace la muchacha, la muchacha le dice, mamá, ¿y qué vamos a hacer con la casa? Porque ya tú estás ancianita, ya tú estás mayor, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? Vendemos la casa. Y ella dice, no, pero lo de la casa se solucionó. Dice, ¿cómo que se solucionó? No, si yo le pasé la casa está a nombre de la iglesia.
el pastor había convencido no solamente a esa señora, había convencido a 5 ancianos que le pasaran las escrituras, la propiedad, legalmente. Entonces él dejaba que los ancianitos vivieran allí hasta que se murieran, pero la propiedad completa era de la iglesia. Eso es sana doctrina. Eso es lo que hicieron Ananías y Zafira. Decir, esto es para Dios, pero yo me quedo con eso. Es importante que nosotros perseveremos en las doctrinas sanas y que rechacemos las doctrinas enfermizas. Amén. Próxima diapositiva, ya estamos terminando. Hebreos 5, del 11 al 14, es un texto que yo quiero que usted marque en su Biblia y lo lea. Medítese en ese texto en su casa. ¿Qué dice? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, llevan mucho tiempo en la iglesia y todavía están en la clase de bautismo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, para el discernimiento del bien y del mal. Vamos a la próxima diapositiva. ¿Qué nos dice? El cristiano, la cristiana, tiene que avanzar a la madurez. No nos podemos quedar como bebitos espirituales toda la vida. Y hay personas que se quedan toda la vida como bebés espirituales. Llevan 15 años en la iglesia, no saben orar. Llevan 15 años en la iglesia, no se conocen la Biblia. Usted sabe lo que es una persona que lleva 10, 12 años en la iglesia que le pregunte a uno, pastor, ¿el libro de los Hechos de los Apóstoles está en el Antiguo o el Nuevo Testamento? Son apóstoles. Sí, pero está en el Antiguo o el Nuevo Testamento. No conoces la Biblia. Es crucial entonces que motivemos a la gente a avanzar a la madurez. Una vez yo le pregunté a un pastor, ¿y tu iglesia qué está haciendo para evangelizar? Me dicen, no, mi iglesia todavía no está lista, la estoy preparando para evangelizar. ¿Y cuántos años llevas preparándola? 12 años. O sea, 12 años preparándose, pero no han evangelizado. Imagínese usted un boxeador que lleva 12 años entrenando. ¿Y cuándo es la pelea? No, todavía no tengo contrato. Necesitamos metas. Y nuestra meta es la madurez espiritual. No quedarnos como bebitos espirituales toda la vida, dependiendo. Próxima diapositiva, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2 del 1 al 12, también nos habla del tema de la leche espiritual. Esta vez nos la pone de manera positiva. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual, mire cómo dice, no adulterada, la pura, la sana, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Nosotros a los recién convertidos sí tenemos que darle leche espiritual. A nuestros niños y niñas sí tenemos que darle leche espiritual. A la gente que llega a la fe de nuevo después de muchos años, sí hay que darle leche espiritual. Y hay que darle la mejor y más pura enseñanza, dice la Escritura. Vamos a la próxima diapositiva. Ya hablamos del alimento correcto. Vamos a la próxima. Por favor, vamos a la próxima diapositiva y ahí terminamos con estos 12 versículos
bíblicos que nos están hablando de las bases bíblicas de la educación cristiana. Por lo tanto, creo que ha quedado claro, pero lo reiteramos. Nosotros desarrollamos ministerios con la niñez, con la juventud, con matrimonio, con la tercera edad, porque queremos que desarrollen estilos de vida cristianos. Eso es lo que queremos. Queremos que la gente vivan como cristianos. Eso es lo que queremos. Que vivan la fe de Jesucristo. Y les repito los 3 verbos que le dije al final de la primera conferencia. La educación cristiana forma, informa y transforma. En el nombre del Señor, formen, informen y transformen al pueblo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.